Los niños pueden pasar a su clase. All the children can go to their class. Van a estar con la hermana Liz Camacho. They are going to be with Liz Camacho. Do you know Liz Camacho? ¿Conocen a la hermana Liz? ¿Quién no conoce a Liz Camacho, verdad? Bueno. Es momento de tomar papel y lápiz. Es siempre bueno estar escribiendo notas. Ustedes no saben cuándo pueden hacer uso de esta lección. Así es de que prepárense con papel y lápiz para tomar notas. Y vamos a estudiar este hermoso pasaje. Pero antes me gustaría decirles que cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios por medio de Cristo Jesús, cosas increíbles comienzan a suceder en su vida. Una de las cosas que va a suceder cuando alguien se convierte al Señor es que Dios va a santificar a la persona, la va a sacar del mundo para cumplir en esa persona un propósito divino. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 13 lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como tú puedes ver aquí, el Señor separa a la persona de las tinieblas para que llegue a ser ciudadano del reino, y ahora esta persona ya no viste las ropas sucias que vestía antes, ahora está vestido de ropas reales. Esta persona ahora se distingue claramente de todos aquellos de donde el Señor los sacó, que tienen ropas sucias. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 7. Dice Pablo esto: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. ¿Puedes verlo? Dios separa al creyente de la inmundicia, lo saca de ahí para limpiarlo. Ya no se ve sucio como antes. Ahora esta persona está limpia. Esta persona se distingue claramente de todos aquellos de donde el Señor los ha sacado. Ya no está lleno de suciedad. Efesios 2, capítulo 5 nos da otro ejemplo. Efesios 2, capítulo número 5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Lo puedes ver? El Señor al creyente lo saca del mundo de los muertos espirituales y le da vida para que pueda estar con el Señor. Ya no se ve demacrado, ya no huele mal, ahora tiene color. Esta persona se distingue claramente de todos aquellos que están muertos. Como puedes ver, Dios obra una clara transformación en la persona, algo impresionante, un cambio verdadero. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, lo siguiente. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, es decir, ustedes, los demás es otra cosa, pero ustedes cristianos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios separa al pecador, lo saca del mundo, lo transforma y le da un propósito claro. Existe una diferencia clara de un antes y un después. Esa transformación en el creyente es un testimonio vivo para un mundo incrédulo, lleno de maldad y de pecado. Dios quiere que esa transformación sea luz en un mundo de tinieblas. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Mas vosotros sois la luz del mundo. Tú, cristiano, eres la luz de este mundo oscuro. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
El creyente es diferente a los demás porque refleja la luz de Dios en un mundo lleno de obscuridad. Mateo capítulo 5, versículo 16 nos dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vida consagrada a Dios es un testimonio vivo a los incrédulos del poder y la gracia transformadora de Dios. Dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan. Hey, cristiano, ellos hablan esto, mira lo que dicen. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esto lo vas a encontrar por toda la Biblia. Una vida santificada llama la atención y muestra el poder de Dios a un mundo incrédulo. Pero cuando esa persona, cuando ese creyente pasa desapercibido en el mundo, porque parece del mundo, pierde totalmente su propósito y el poder que Dios le ha dado. Dice Mateo 5:13 lo siguiente. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Te fijas? No sirve para nada, no tiene propósito, es simplemente inútil. Por tanto, Dios separa al pecador, lo transforma y le da un propósito para su gloria. Ese, queridos hermanos, es el tema de este capítulo 8 de Primera de Samuel. Dios había escogido en una manera soberana a su pueblo para que diera testimonio a un mundo perdido que le rodeaba. Dios los había apartado. Dice Deuteronomio 7:6 lo siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Santo, apartado, diferente, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esa diferencia daría testimonio a un mundo pagano que los rodeaba. Pero tristemente, en este capítulo vamos a estudiar una decisión terrible que ellos tomaron porque querían ser como las demás naciones. El día de hoy, este pasaje te dará 3 alertas que te ayudarán a no rechazar a tu rey para cumplir su propósito. 3 alertas que te ayudarán a no rechazar a tu rey para que cumpla su propósito. Número 1, cuídate de las excusas. Cuídate de las excusas. Número 2, escucha las advertencias de la palabra de Dios. Escúchalas. Y número 3, desecha las necedades de tu vida. Deshazte de las necedades. 3 alertas que te ayudarán a no rechazar a tu rey. La primera alerta que veremos es la excusa de Israel para tener un rey como las otras naciones. Esto nos va a enseñar a tener cuidado con las excusas que usamos para ser como el mundo y así rechazar a nuestro rey. Miren lo que dice el versículo número 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Los acontecimientos del capítulo número 8 toman lugar 25 años después de la victoria contra los filisteos que estudiamos la vez pasada. Los historiadores creen que Samuel tenía alrededor de 65 años, lo cual, no sé tú, pero yo creo que no es una edad muy avanzada. Algo importante de notar es que se había levantado una nueva generación y esta nueva generación tenía ideas diferentes. Samuel había nombrado a sus hijos como jueces de Israel, lo cual indica
que ellos evaluaban los problemas del pueblo. Versículo número 2, mira lo que sucede aquí. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo fue Abías. Y eran jueces en Berseba. Estaban lejos de donde estaba Samuel. El autor bíblico nos da los nombres de los hijos de Samuel, lo cual nos indica la consagración de Samuel a Dios, porque Joel significa Jehová es Dios y Abías significa Jehová es mi Padre. Qué hermoso que cada que se les llamaba a estos hijos, que se pronunciaba sus nombres, se recordaba quién era su Dios y quién era su Padre celestial. Esa es una muestra de la piedad de Samuel. Versículo número 3, algo triste se nos narra aquí. Pero, y cada que hay un pero nos indica que hay un giro en la historia. Pero estos hijos no anduvieron en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El autor bíblico nos dice que Samuel se mantuvo firme en su convicción, pero sus hijos, tristemente sus hijos no. Al parecer estos hijos al llegar a ese puesto público se dejaron sobornar por las personas. Este era un puesto muy importante delante de Dios, pero ellos lo tuvieron en poco. Es claro por lo que yo leo aquí que la fe no se hereda y que cada persona debe de vivir su propia fe, no la de sus padres. Dios no tiene nietos, tiene hijos y lo vemos en este pasaje. La Biblia enseña que Samuel realmente le dio un buen ejemplo a estos hijos, los instruyó en los caminos de Dios. Nosotros, por ejemplo, vemos los nombres que le puso a sus hijos, lo cual era un reflejo de su devoción a Dios. También ya estudiamos que Samuel fue un fiel profeta de Dios y seguramente él sabía lo que decía Deuteronomio capítulo 6 acerca de la instrucción a los hijos. Al final de sus días vamos a estudiar nosotros más adelante que la gente dio testimonio de la integridad de Samuel. Además, había una gran diferencia entre los hijos de Samuel y los hijos de Elí. Los hijos de Elí profanaron el templo, aunque los hijos de Samuel les ganó la ambición. Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo y no los reprendía. Samuel no lo sabía porque estaba lejos de donde estaban sus hijos. Él estaba en Ramá. Si Samuel hubiera sabido que sus hijos eran este tipo de personas, seguramente no los hubieran puesto como jueces. El pecado de los hijos de Samuel tendría grandes repercusiones en el pueblo. Mira el versículo número 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: Samuel, he aquí, tú has envejecido. ¿Y tus hijos? Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Los ancianos usaron la edad de Samuel y el testimonio de sus hijos como un pretexto para tener un rey como las otras naciones. Estas palabras son simplemente increíbles, difíciles de leer, después de todas las cosas grandes y maravillosas que Dios había hecho como su rey. Si recuerdas, apenas en el capítulo 7 los había libertado del yugo de los filisteos, pero ellos ya se habían olvidado de eso y querían un rey como las otras naciones. Dios los había defendido, los había juzgado con justicia, pero ellos querían un rey como las otras naciones. Además, Samuel no era tan grande, y si fuera necesario, Dios mismo removería a sus hijos de ese puesto, tal como lo hizo con los hijos de Elí. La realidad
La realidad es que todo esto es un vil pretexto para dejar a Dios y ser como las otras naciones. Dicen ellos, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ellos deseaban un rey como las otras naciones porque ellos habían quitado su mirada de Dios y habían puesto su mirada en el mundo. Se olvidaron que ellos no eran como el mundo. Dios los había sacado de ahí. Dios los había apartado, los había transformado y les había dado un propósito, dar testimonio a ese mundo perdido. Dice Levítico 20:26 lo siguiente. Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, apartados, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado, es decir, separado, sacado de los pueblos para que seáis míos. Dios los sacó de ahí, no deberían de verse ni actuar como los pueblos. Números 23:9 nos dice lo siguiente: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, dice el Señor. He aquí un pueblo que habitará confinado, es decir, un pueblo solo, apartado, y no será contado entre las naciones, es decir, no debe de ser como las otras naciones. Ellos tenían que ser diferentes, no como las otras naciones. Ya tenían un rey y era Jehová de los ejércitos. La edad de Samuel y la corrupción de sus hijos, no sé tú, pero yo veo claramente que es un pretexto para satisfacer lo que vieron con sus ojos. ¿Sabes? Parece que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, ¿verdad? Muchos creyentes solo usan una gran cantidad de pretexto porque quitaron su mirada de Dios y la han puesto en el mundo. Dice Primera de Pedro 1:14 lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra vida de ignorancia. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, y subrayen eso, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La realidad es que no quieren atender el llamado de parte de Dios, quieren verse como aquellos donde han puesto sus ojos, y eso es una tristeza grande. Miren lo que dice el versículo 6, Primera de Samuel capítulo 8, versículo 6. Pero esto no agradó a Samuel. No agradó eso que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Qué? Sí. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reines sobre ellos. Samuel, en lugar de actuar arrebatadamente porque no le gustó esa petición inicua, hace lo que todo un hombre de Dios debe de hacer: orar, llevarlo a Dios en oración. Dios, que todo lo sabe, le dice a Samuel que detrás de esa petición simplemente es un pretexto porque se quieren deshacer de él. Esto le tomó por sorpresa a Samuel, pero no le tomó por sorpresa a Dios, quien había profetizado 300 años antes este acontecimiento. Déjenme leerles lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. 300 años antes el Señor dice esto: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y la tomes posesión de ella y la habites y digas, ¿qué crees que van a decir? Pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Ciertamente
pondrás un rey. Dios sabía que se estaba cumpliendo esta profecía y que ellos estaban decididos a poner un rey. Pero aquí hay algo aterrador. El Señor dijo: oye la voz del pueblo, y esto es algo impresionante. Lo que parecía una complacencia de parte de Dios, en realidad es una de las disciplinas más grandes que Dios ejerce sobre los suyos. Cuando Dios le da a la gente que lo rechaza lo que pide, es un motivo de placer a corto plazo, pero un motivo de gran dolor a largo plazo. Dice Oseas 13:11 lo siguiente. Dios dice: Israel, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Muchos están bajo la disciplina de Dios, bajo este tipo de castigo de parte de Dios. Ellos creen erróneamente que están gozando de grandes bendiciones, cuando en realidad es una disciplina a causa de su rebeldía. Tienen todo lo que han anhelado, sacrificando la obediencia a Dios y su palabra, y todavía tienen el cinismo de decir: estoy bien bendecido. Permítanme recordarles lo que la Biblia dice, que Dios no bendice a desobedientes, no bendice a aquellos que han rechazado su palabra. Esto es lo que está detrás de esas palabras. Miren lo que dice el Señor en el versículo número 8. Esto no es algo nuevo. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo dioses ajenos, así, Samuel, hacen también contigo. Esta es la triste realidad del hombre en toda su perversión. Un constante abandono a Dios por seguir a sus ídolos. Las cosas no han cambiado desde aquella época. Años más tarde, ellos rechazarían al mismo Señor Jesucristo como Rey. Nosotros leemos en Lucas 19:14 lo siguiente: pero sus ciudadanos le aborrecían al Señor Jesús y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Rechazaron a su Mesías, y en nuestros días la cosa no ha cambiado mucho. Siguen rechazando al Señor Jesucristo. Algo, creo yo, increíble se lee en el versículo número 9. Miren la clase de Dios que tenemos. Ahora pues, oye su voz. Nuevamente Dios le dice a Samuel: Samuel, oye su voz. Pero miren lo que dice el Señor: mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales, esa palabra es importante, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esto es simplemente increíble. No sé tú, pero Dios todavía misericordiosamente le dice a Samuel: alértalos, diles todo lo que van a sufrir. Este es nuestro Dios, un Dios grande en misericordia a pesar de nuestra ingratitud. ¿Reconocerá Israel que simplemente están haciendo uso de excusas para irse tras sus deseos mundanos? Bueno, apreciamos en la primera alerta que la excusa de Israel es simplemente eso, una excusa porque quieren ser como las otras naciones. La siguiente alerta que vamos a ver nosotros en este pasaje es una advertencia que Dios les va a dar para que ellos se den cuenta el error que están cometiendo al nombrar un rey. Esto nos va a enseñar a escuchar atentamente la palabra de Dios, a escuchar la advertencia para no rechazar a nuestro rey, el Señor Jesucristo. Dice el versículo número 10 lo siguiente, un versículo muy importante en la Biblia. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Fíjense bien, se resalta nuevamente que ellos pidieron un rey. Dijo pues:
así hará el rey que reine sobre vosotros. Esta frase, como les dije, marca el tema del libro de Samuel y la gran necesidad de un rey justo que reine sobre la tierra. Porque el hombre nunca va a poder reinar con justicia. Eso simplemente se cumplirá hasta el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, que reine perfectamente con justicia sobre la tierra. Dios mismo le advierte a este pueblo cómo gobernará el rey que van a poner. Miren lo que dice el versículo 12 en adelante. Este rey tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de millares, jefes de 50, los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Versículo 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras y cocineras y amasadoras. Versículo 14, asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Versículo 15, diezmará vuestro grano, vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Versículo 16, tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Versículo 17, diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Es impresionante la cantidad de veces que se indica que el rey les va a quitar para su propio beneficio. Alrededor de 11 veces aparece el pronombre posesivo sus. El rey no va a pensar en ellos, sino en él y en su reino. 8 versículos de los 22 de este capítulo son usados para advertirle al pueblo de Israel las consecuencias de tener un rey como las otras naciones. Es decir, Dios dedicó el 36% de este tema simplemente para advertirle a su pueblo de esa terrible decisión. Este es uno de los discursos más largos de Samuel y es usado para advertirle a su pueblo. No sé tú, pero yo aquí veo una gran misericordia de parte de Dios. Mantener un rey sería muy costoso. Eso lo podemos ver con Salomón, con la esplendidez de su reino. El pueblo ya estaba dando varios diezmos y aquí leemos que van a tener que dar otro diezmo para el reino. Además, este rey tomaría sus tierras para hacer obras públicas y ellos no podían hacer nada. El rey les quitaría sus alimentos para dar de comer a sus trabajadores. Por otro lado, este rey iba a ser imperfecto, iba a ser limitado para gobernar. Solo Dios tenía la capacidad de gobernar perfectamente. Lo que están haciendo es una locura. Los mejores reyes que nosotros encontramos en la Biblia son David y Salomón, y aún así tuvieron grandes fallas y afectaron a su pueblo. Esto sería la consecuencia de haber quitado su mirada de Dios y haberla puesto en el mundo. Ellos querían ser como el resto de las naciones. Ellos tenían que ser diferentes a las otras naciones. Son el pueblo escogido de Dios. Ya tienen un rey. No necesitan otro rey. Es mi oración, en verdad es mi oración, que puedas verte reflejado en este pasaje. Escucha la alerta de la palabra de Dios y no dejes a tu rey para irte a seguir un modelo mundano. Ese intercambio nunca sale bien. No quites tu mirada de Dios, porque si tú quitas la mirada de Dios, vas a querer ser como el mundo, y si no escuchas la alerta, vas a terminar viviendo y viéndote como el mundo. Dios les envió una alerta
más llena de misericordia para que se dieran cuenta de ese gran pecado. Mira el versículo 18 lo que dice. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido. ¿Puedes ver el énfasis? Mas Jehová no va a responder ese clamor. El pueblo va a sufrir a causa de esa decisión, pero en esta ocasión Dios no responderá ese clamor. Samuel les dice que sería tal el dolor que ellos van a clamar, es decir, van a gritar intensamente pidiendo ayuda. La palabra usada para clamar, la primera vez que ustedes la van a encontrar en la Biblia es allá en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra del Señor esto: los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud en Egipto y ellos clamaban a Dios. Este es un clamor por un dolor grande, intenso, pero en aquella época Dios los escuchó y los sacó de Egipto, pero en esta ocasión Dios no los escucharía. En la época de los jueces, nosotros leemos antes del libro de Primera de Samuel que el pueblo constantemente clamaba a Dios por ayuda y Dios les ayudaba. Pero ahora sería diferente. Dios no respondería porque lo habían rechazado como rey y querían ser como las otras naciones. Ellos tendrían que aprender en una manera muy dolorosa que solo un rey divino haría justicia, juicio y equidad. ¿Y qué tal tú, querido hermano? ¿Qué tal tú? ¿Has estado recibiendo alertas de parte de nuestro Dios para que Él reine en tu vida y nadie más? Como Israel, seguramente Dios te ha alertado más de una ocasión. Escucha su voz y no endurezcas tu corazón, porque si no escuchas la alerta de la palabra de Dios, te va a llevar a un clamor tal como se describe aquí con el pueblo de Israel. ¿Escuchará el pueblo de Israel esta alerta tan clara de parte de Dios? Por cierto, un Dios que conoce el futuro. En la primera alerta nosotros vimos que ellos simplemente hicieron uso de excusas porque querían un rey como las otras naciones. En la segunda alerta nosotros estudiamos que Dios les envió una alerta al tener un rey. En la tercera alerta nosotros vamos a ver la necedad de Israel de tener un rey. Esto simplemente es una necedad. Esto nos enseñará a deshacernos de nuestras necedades que pudieran llevarnos a rechazar a nuestro rey. Y este es nuestro punto número 3, la necedad por un rey. Hermano, desecha las necedades en tu vida. Miren la respuesta del pueblo de Israel, versículo 19. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Wow. A pesar de todas las advertencias, el pueblo cerró sus oídos y no quiso escuchar. Esta respuesta, aunque le debió doler profundamente a Samuel, no le cayó de sorpresa porque Dios ya se lo había dicho. Samuel hizo lo correcto: predicarles la palabra de Dios y dejar que ellos escogieran y que vivieran las consecuencias de su decisión. En su respuesta, el pueblo fue enfático. La decisión en realidad ya había sido tomada, lo único que faltaba era hacerla oficial. Es sumamente triste, muy triste, que aquí yo nunca leo que ellos mencionaron a Dios. Mucho menos oraron para tomar esa decisión. El Señor simplemente no estaba en su mente, mucho menos iba a estar en su vida y en sus planes. No importa la gran cantidad de argumentos que se les presentaron, estos
ya habían tomado su decisión, no querían ver. Ellos no escucharon que el Dios omnisciente les estaba diciendo el futuro. Ellos no quisieron escuchar que el Dios lleno de sabiduría, que conoce todas las cosas perfectamente y al hombre les estaba advirtiendo. Ellos no quisieron ver que el Dios misericordioso, que dirige a los suyos con gran amor, les quería proteger. Ellos ya habían tomado su decisión y no les importó, porque ellos neciamente, sin evaluar las consecuencias, ya habían decidido que tendrían rey como las otras naciones. Hay tanto cuando nosotros nos sometemos al reinado de Dios que nunca debería de pasar por nuestra mente ni un poquito poner nuestra mirada en otro rey. Muchos dan testimonio de los grandes beneficios y bendiciones que tenemos con nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el testimonio de David en Salmo 37, 25 es alentador. Dice Salmo 37, 25, uno de los beneficios que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Dice el salmista, ¿sabes? Joven fui y he envejecido, pero yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El mismo Señor prometió que no iba a desamparar a los suyos. En Hebreos 13:5 leemos, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él promete dar una protección con una paz que ningún rey humano puede ofrecer. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y la lista es infinita de los beneficios que tenemos con nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo. Realmente la persona que huye del reinado de Dios es un necio. Es simplemente un necio. ¿Cuál es la raíz de todo esto? Mira el versículo número 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Esa es la raíz de todo. Ellos querían ser como las otras naciones. El problema no era tener un rey, sino la razón por la cual ellos quieren un rey. Ellos querían ser como el mundo del cual Dios los había sacado. Querían regresar a su inmundicia, a su suciedad. Ciertamente Dios establecería un reinado, pero esta no era la forma de hacerlo. Miren el versículo 20, lo que sigue más adelante. ¿Y nuestro rey? Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Estas palabras vienen de un corazón necio que no quiere escuchar y solo usa excusas. Ellos querían un rey que fuera, fíjense bien lo que dice aquí, su salvador, su libertador, su protector y su proveedor. No sé tú, pero hasta ahorita yo he estudiado que todo esto lo han encontrado en Dios. No tenían por qué rechazarlo. Eso es un grave error. Estas advertencias quizá no se vieron muy claras en los reinados de Saúl, de David, pero cuando llegamos a Salomón, ahí se ve muy claramente que lo que Dios les alertó se cumpliría. Cuando Salomón murió, el pueblo pidió a su hijo Roboam que redujera la carga de su padre. Miren lo que dice Primera de Reyes 12:4. Cómo el pueblo va y habla con el rey Roboam, hijo de Salomón. El pueblo le dice esto a Salomón para pedir alivio. Roboam, tu padre Salomón agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros. ¿Cuál fue la respuesta del hijo de Salomón a tan pesado yugo? Versículo 14. Mi padre
Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El pueblo tendría ahora una carga mucho mayor, tal como lo había profetizado el Señor. Versículo 21, miren lo que dice. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Por segunda ocasión Dios le dice a Samuel: Samuel, oye su voz. El pueblo ya está decidido. Pareciera que Samuel está tratando de rogarle a Dios que impida que pongan ese rey, pero Dios permitiría que el pueblo llegara a dejar la teocracia para convertirse en una monarquía. Y creo que muchos de nosotros pudiéramos criticar al pueblo de Israel por haber cambiado a Dios de una manera tan necia. Pero la realidad es que quizá en estos momentos tú estás haciendo ese cambio. Te han dado muchos argumentos bíblicos, has escuchado muchas predicaciones, muchos estudios bíblicos, has leído quizá incluso libros cristianos de buena doctrina que te muestran las consecuencias que vas a vivir cuando te alejas de Dios, pero tú neciamente quizás no estás escuchando y persistes por ese mal camino, tal como lo hizo el pueblo de Israel. Es mi oración que este pasaje te despierte y que puedas ver lo que no quieres ver y que hagas a un lado la necedad. Termino con esto. Deberías de preguntarte realmente: ¿quién reina verdaderamente mi vida? Sé honesto contigo mismo. ¿Quién realmente reina mi vida? Si es Dios el que reina tu vida, es porque tu mirada está todo el tiempo en Él. Y seguramente has comprendido la obra que Él quiere hacer en tu vida. Has llegado a entender que Él te ha separado, te ha transformado y te ha dado un propósito eterno para que le des gloria. No puedes regresar de donde Él te sacó. No debes de verte igual como te veías de donde te sacó. Eres real sacerdocio. Dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si Dios no es el que reina en tu vida, es porque quitaste tu mirada del Señor y la pusiste en el mundo, y dirás como el pueblo de Israel: no, tú no, Señor, sino uno como el mundo. No, tú no, Señor, yo no quiero que tú me dirijas, que tú dirijas mi vida. Yo quiero que alguien del mundo dirija mi vida. Señor, no. Yo no quiero ser como tú. Mi modelo es alguien del mundo. Señor, yo no quiero verme como tú, santo. Prefiero verme como uno del mundo. Señor, no, yo no quiero el plan que tú tienes para mi vida ni esa misión. Me gusta más el plan que el mundo me ofrece. ¿Sabes? No importa cómo lo presentes. Solo son pretextos. Y estás en el camino de los necios, un camino de mucho dolor. El pueblo más tarde se daría cuenta del gran error que cometieron. Ve por favor conmigo a 1 Samuel 12:19. Ve conmigo a 1 Samuel 12:19 y mira lo que dice el pueblo. Algo increíble, pero necesario. 1 Samuel 12:19. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, y subrayen eso: todo el pueblo. Samuel, ruega por tus siervos a Jehová para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal.
¿Cuál mal? Pedir rey para nosotros. Querido hermano, que esta no sea tu situación. Escucha estas 3 alertas. Cuídate de las excusas. Escucha las advertencias de la palabra de Dios y desecha las necedades para que nunca, nunca cambies a tu Rey Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, gracias por las alertas de su palabra. Señor, por favor, ayúdenos a nunca quitar su mirada de su Hijo Jesucristo, porque como hemos estudiado en este capítulo, eso puede ser mortal. Heavenly Father, thank you for your holy word. Thank you for this warning that we can see here really clear. Help us not to remove our eyes from our great God and Savior Jesus Christ, because we can see here really clear that the consequences are going to be terrible. Padre, yo ruego por mis hermanos, quizá algunos de ellos están en el camino de la necedad. Por favor, quebrante ese corazón y tenga misericordia de ellos. Heavenly Father, I pray for those that maybe they are taking a wrong direction, a wrong path. Please have mercy of them and talk to them in a really hard way. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos ha dado de estudiar su santa palabra. Ahora pedimos que nos dé un corazón para aplicarla. Thank you, Heavenly Father, for this opportunity that you gave us to study your holy word. Now give us the heart to apply everything that we learned in this sermon. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.